Bienvenidos a un programa más de salud integral, donde ahora encontrarás tú el poder maravilloso de lo sobrenatural, la unidad sobrenatural, el maravilloso proyecto de Dios, proyecto de Jesucristo. No fue planeado para ser seguidores o imitadores, como muchas personas creen. No fue planeado para ser cristianos. Esto es el nombre o el apodo que le dieron en Antioquía a los seguidores de Cristo, pero nosotros no somos seguidores, nosotros somos hijos de Dios. El Señor se había propuesto reunirse con sus hijos. Cristo Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, o sea, hijos e hijas de Dios, restaurar en nosotros imagen y semejanza. En realidad, esto es entender el por qué tuvieron que llevar a Jesucristo a la muerte de cruz. Personas que habían creído que Él era un elegido, decidieron entregarlo y que fuera muerto. Porque para ellos lo principal era defender su religión. Fue acusado de herejía, de llamarse hijo de Dios y de esa manera hacerse igual a Dios. En Romanos 8:29 habla acerca de que nosotros somos hijos de Dios, siendo Jesucristo el primogénito entre muchos hermanos, porque Él nos predestinó, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, Jesucristo, con la oración profética de la unidad, o sea, el de hacerse uno con nosotros en Él. Esto solo se puede entender o creer por medio de la fe, por descripción de lo que dice la Biblia en Efesios 3. Ustedes pueden leerlo desde el capítulo 3, todo, desde el 1 hasta el 21, los versos. Desde el capítulo 3, en el verso 1, empieza a dar gracias a Dios el apóstol Pablo. Una oración que fue definitivamente escuchada. Y si la oración de Pablo fue escuchada, ¿cómo no iba a ser escuchada la profunda oración que con todo el corazón Jesucristo habló? Jesucristo escribió, Jesucristo dijo el misterio de estar guardados en su nombre, porque en su nombre está su potencialidad, su paternidad, los llamados de su nombre. Usted lo puede leer en la Biblia, en Isaías 43, del verso 4, 5, 6, hasta el verso 9, hasta el verso 13. Usted podrá ver todo esto en el verso, desde el Isaías 43, 4 al 9. Lo importante es entenderlo. Lo importante no es para discutirse. Se cree o no se cree. Se vive o no se vive. Se es o no se es. Cuando tú entiendes la unidad de Hijo de Dios, entiendes como, por decirlo de esta manera, el tronco, Dios, las ramas, nosotros. Somos parte de Dios, somos parte del árbol y de la vida. Somos parte de Jesucristo, Jesucristo forma parte de nosotros. Los códigos de la perfecta unidad están escritos en la eternidad. El código de la voz profunda de Dios, del Espíritu de Dios, te guiará siempre a la ruta de éxito, porque tú estás predestinada para ganar. Estás predestinado para ganar. Todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido en tiempo pasado, todas las lágrimas que has llorado, se van a quedar sepultadas, porque el Señor no te llamó para el sufrimiento. No te llamó para la aflicción, no te llamó para la escasez. El espíritu de unidad, Dios anhela, desea ser uno con sus hijos, con sus hijas. Dios se ha propuesto reunir en nosotros todas las cosas por medio de Jesucristo. La unidad sobrenatural. Solo cuando tú entiendes en ti la vida del Espíritu, la vida de Jesucristo en ti, Jesús está hablando estas cosas. Voy a llevarnos por un viaje en San Juan capítulo 17. Primero, es la unidad de Dios contigo,
de Jesucristo con Dios y del Señor en ti, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno solo para que el mundo crea que tú me enviaste. Después de esa perfecta unidad, de que el amor se hace uno en ti, tú puedes entender fácilmente que amas a los hermanos no porque sean chinos, lacios, altos, que tengan dinero, que sean blancos, güeros, que tengan una estatura regular, bajitos o altos. Tú los amas porque el amor vive en ti. Primero se entiende este amor sobrenatural y después se ama y después se mantiene la unidad del amor en nosotros. Jesús habló esto, levantando los ojos al cielo, comenzó a orar así: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando entendí el poder de la unidad en el Espíritu, aprendí a leer la Biblia en primera persona y en presente indicativo. Esto es, cuando estoy leyendo la Biblia y estoy viendo las cosas que Dios le promete a Abraham, a David, las promesas que Dios hace para todos sus hijos en toda la Biblia, cientos, miles de promesas, de regalos, de dones, de deseos de Dios, todos los tomo en una manera personal para mí, porque lo demás ya pasó, pero mi vida está aquí, tu vida está aquí, esto es para ti. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Cuando el Señor me mostró esta oración y me dice, haz esta oración, y yo dije, sí, glorifica a tu Hijo Jesucristo para que tu Hijo, sí, Jesucristo te glorifique a ti. Entonces no entendía que yo necesitaba hablar de mi persona, como te llames, hombre o mujer. Tú debes de poner tu ser. Glorifica a tu hija María, Juanita, glorifica a tu hijo Benjamín, Juan, Pedro. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. En realidad, todos nosotros tenemos una gloria natural, humana, pero es muy finita. Esa gloria es muy limitada. Es a veces muy condicionada a lo que soy, a lo que tengo, a lo que parezco, a lo que estudié, a la economía, a muchas cosas. Estas solo son circunstancias, son glorias circunstanciales. De la gloria superior a la que Jesucristo estaba apelando, es a la gloria que tuve que apelar, porque esa gloria necesito llevarla como una cosa, una antorcha sobrenatural. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El Espíritu de Dios me guiaba a orar así y yo no lo entendía, pero no tenía que orar así para que Dios glorificara a Jesucristo. Él ya ha sido glorificado. Necesitaba hacerlo en primera persona, en presente indicativo. Ejemplo, ¿cómo te llames? Entendiendo que la gloria humana natural es pequeña y limitada, definitivamente solo para repasar. Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos, hermanas de Jesucristo, hijos de Dios, hijas de Dios. Romanos 8:29. Ahora, el poder de la unidad sobrenatural rompe con los límites, rompe con la falsa costumbre de creencias, va a quitar la cultura, esa cultura que normalmente tú ves a Dios grande, tú ves a Dios bueno, pero lo ves desvinculado, esa cultura que desvincula a Dios. El Señor se revela en esta unidad implícito en ti, no fuera de ti. No es lo mismo cuando el Señor estaba con el pueblo de Israel, que ahora el Señor está dentro de nosotros, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Ahora el Señor se ha venido a vivir en ti. Una verdad a medias puede ser un engaño. Es muy sublime creer que Dios es santo, creer que Dios es bueno, creer que Dios es justo, que Él es perfecto. Es una verdad, es parte de la verdad. Pero el que nosotros entendamos, desvinculemos al Señor, eso se llama incredulidad. Se oye muy sublime, pero es incredulidad.
yo soy tan pequeño, soy indigno, soy inmerecedor, soy injusto, soy pecador. Cuando nosotros confesamos que somos pecadores, estamos desvirtuando la sangre de Jesucristo, que por medio de su sangre me hizo santo, te hizo santa. Estamos desvirtuando el sacrificio del Señor, que dice: mi siervo justo justificará a muchos. Su sacrificio ha llamado mi vida a una perfección, a una bendición, pero solo en el entendimiento de la unidad. Esto solo muestra, cuando yo no lo entiendo, cuando yo desvinculo a Dios, solo muestra falta de fe, incredulidad, apariencia de humildad. El no ver a Jesucristo implícito en ti, esto es solamente incredulidad. Si creo que Dios está en el cielo, es cierto, pero también necesito entenderlo. Romanos 8:30, véalo usted, veámoslo. A los que llamó, a estos también glorificó, los llenó de su gloria. Aquí la palabra habla de la predestinación y de lo que predestinó Dios para ti. Los códigos de la predestinación. Esto es maravilloso. Estos códigos están escritos en la eternidad para ti. No van a ser borrados. Él te va a inducir, te va a guiar por la senda que debes de caminar. Es más, se compromete, así como Jesucristo dijo al Padre. El Señor oró al Padre y dijo: Padre, no te ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y después el Señor dice: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Este compromiso tan grande en el que Jesucristo está pidiéndole al Padre que nos guarde en su nombre, lo está involucrando de tal manera que es como si Él le está pidiendo: adóptalos, hazlos tus hijos. Solamente de esa manera podemos ser herederos, podemos ser legítimos hijos, estar incluidos dentro de la vida de Dios y la vida de Dios dentro de nosotros. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. A los que has llamado justos, a estos, importante, también los vas a llenar de tu gloria. Juan 17:2. Ministerio de Jesús. Continúa Jesucristo orando: como me has dado la potestad sobre toda carne, para que les dé vida eterna a todos los que me diste. Y entiendo ahora qué es la vida eterna. Muchas personas ponen demasiado énfasis, que esto viene del original griego, del hebreo. Vamos nosotros a entender bien la palabra. No digo que esté mal la hermenéutica, el estudio, la teología. Lo que digo es que todo eso nos distrae. Esta es la vida eterna, así de sencillo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Misterio revelado. Cuando tú conoces al Padre, conoces la vida eterna. Cuando tú conoces a Jesucristo, su Hijo, empiezas a entrar a la vida eterna. Referencia bíblica. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 y 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios una fe igualmente preciosa como la nuestra, dice, apostólica. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y todas las cosas que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su bendito poder, por su divino poder. ¿Sabes qué? Todas las cosas fuera de Jesucristo, aunque parezcan valiosas, no son tan valiosas. Aquel que no escatimonia a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos daría con él todas las cosas? Lo más valioso es el corazón de Dios, nos dio su corazón. Lo más valioso es el cielo, nos regaló el cielo. Lo más valioso, la vida eterna. Dios eterno nos regaló la vida eterna. Lo más grande, lo más hermoso, aquel que no escatimonia a su propio Hijo,
sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la vida eterna. Todo esto, todas las cosas que pertenecen a la vida, son las cosas que pertenecen al árbol de la vida, a la vida eterna. Todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Por su gloria y excelencia nos han sido regaladas. Juan capítulo 17, verso 4, enfatiza la importancia de traer en su gloria superior, de traer la vida a mi vida. Juan capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora más que nunca, necesito repetir con fe esta palabra. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Cuando entiendo todo esto, entiendo el poder de la predestinación, entiendo que no lo elegí yo a él, él me eligió a mí. No me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, mas yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahora vamos a entrar a una área sobrenatural, esta palabra preparatoria que te posiciona en una gloria superior con el Padre. Esto te revela tus orígenes celestiales, mostrándote que tú no eres a partir de la concepción embrional en el vientre de mamá. Tú eres elegido desde antes de la fundación del mundo, engendrado hijo de Dios desde antes de que el Señor hiciera al mundo. Padre, glorifícame tú, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La revelación de nuestros orígenes celestiales. Vamos a un corte y regresamos.